¿qué tal? Mi nombre es Carlos Esquivel Acroa. Hoy vamos a platicar un poquito de cuál es la problemática que tiene nuestro país, como muchos otros en el mundo, sobre el grave problema de sobrepoblación canina y felina que estamos viendo cada vez pues, con un incremento importante. Quiero decirles que este es un problema en donde se ha tipificado que la causa principal pues, es la irresponsabilidad de nosotros como propietarios, ya que adquirimos animales con muchísima facilidad y con la misma facilidad los abandonamos y en muchas ocasiones hasta los maltratamos. Obviamente estos ejemplares que están ya en la vía pública pues empiezan a tener impactos muy negativos, por ejemplo en materia de salud pública, porque pues son mamíferos, son vectores de enfermedades que son transmisibles a los seres humanos. También podemos tener impactos en materia de contaminación ambiental, ya que estos animales defecan y orinan al aire libre, defecan en un promedio de 300 gramos, orinan medio litro aproximadamente, y todo esto pues pasa a la atmósfera, que son componentes que también todos nosotros pues respiramos. Se pueden producir accidentes automovilísticos, puede haber desequilibrios ecológicos importantes en materia de que la fauna endémica puede verse amenazada porque pues, estos animales tratan de hacerse o buscar su alimento, y por supuesto también un riesgo importante es el hecho de que puede haber cuestiones de seguridad involucradas, ataques donde de repente estos grupos de animales pueden pues coincidir con los seres humanos, donde ellos puedan percibir algún tipo de amenaza y por lo tanto responder en consecuencia. Entonces, este es un problema que desafortunadamente los responsables somos los seres humanos, no son los perros, así es que yo creo que el objetivo de este material es que podamos generar una conciencia, que cuando vamos a adquirir un animal entendamos el alto nivel de compromiso que esto significa, es un compromiso de vida, que contemos con el consenso de todos los integrantes de la familia, pues para que todos participemos en las labores de cuidado y mantenimiento de estos animales, que consideremos que seguramente tendremos que generar gastos en los servicios médicos veterinarios y también en los gastos de alimentación, que tengamos el espacio adecuado, el tiempo suficiente para que realmente esta relación, esta interacción humano-animal pues sea realmente provechosa. Sabemos que los animales en casa siempre traen muchísimos beneficios, no solo a los niños, sino también a los jóvenes, a los adultos y por supuesto a los ancianos. En materia de salud ha sido documentado que, por ejemplo, el acariciar un gato permite estabilizar la presión arterial y muchos otros beneficios. Logramos que los niños sean más comunicativos, que puedan expresar sus emociones con mayor facilidad, los jóvenes y los adultos que puedan también mejorar el establecimiento de sus relaciones sociales. Así es que trae muchos beneficios y que desafortunadamente nosotros los estamos demeritando por no ejercer una tenencia responsable de animales de compañía. El 80% de los animales que llegan a las familias mexicanas, sabemos, son adquiridos por un impulso y obedece además a patrones estacionales, por ejemplo, el Día de Reyes, la época navideña, el Día del Niño, el cumpleaños, porque todavía seguimos pensando que son objetos o que pueden convertirse en el regalo ideal. Y platicaba yo hace un momento que en muchas de las ocasiones no contamos con el consenso de todos, y a lo mejor alguien en casa, puede ser mamá o puede ser alguien más, no está de acuerdo con la llegada del animal. Lo adquirimos a muy tempranas edades, donde son separados de la madre pues muy jovencitos, y por lo tanto los periodos de sociabilización biológica no se completan, y seguramente es un ejemplar que dará problemas, se estará orinando en todos lados de la casa, a lo mejor estará destruyendo algunas cosas, y eso a alguien en la familia pues no le va a gustar, propiciando así el abandono. La autoridad sanitaria, al menos en la Ciudad de México, ha dicho que contamos con 1.200.000 ejemplares con propietario, y de estos un 10% viven en la vía pública, es decir, estamos hablando de 120.000 ejemplares. Los centros de control canino han informado que están atendiendo, o recibiendo más bien dicho, 30.000 animales al año, de los cuales el 55% son llevados por sus propietarios, lo cual significa entonces que el hecho de adquirir un animal pues obviamente está obedeciendo o a un capricho o simplemente a un impulso emocional, y no estamos analizando con profundidad lo que esto significa. Recordemos que la ley en este sentido es muy clara y dice a la letra 72 horas de custodia de estos animales en el centro de control canino. Si no es reclamado o puesto en un programa de adopción o incluso adoptado, a estos animales se les dará muerte. Me parece que México es un país en donde ahora tenemos que demostrarle al mundo que podemos ser una sociedad realmente con
con educación y que somos capaces de hacernos responsables de nuestros animales y no seguir generando este problema de sobrepoblación canina. Hay estrategias, sí, tanto por parte de las autoridades como de la organización de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, la academia, las asociaciones gremiales, que hacen esfuerzos muy reconocibles en materia de control de la natalidad de estos animales, pues tratando de ayudar al que el problema se resuelva. Sin embargo, en mi particular punto de vista, todavía no contamos con precisión con un censo que nos pueda decir cuál es la cantidad exacta, o si no, lo más allegado a la realidad, como para poder entender la magnitud de esta situación y con base en ello establecer estrategias y esfuerzos coordinados dentro de una agenda de política nacional en materia de control y estabilización de población canina. Sin duda, nuestro país ha tenido avances muy significativos, muy importantes, por ejemplo, en materia de control de la rabia. Las vacunaciones masivas han servido de mucho, las campañas de esterilización, incluso gratuitas, también están colaborando, pero cada quien está haciendo el esfuerzo desde su trinchera y me parece que el poder poner todo esto en la misma canasta y coordinar estos esfuerzos tendría resultados todavía mucho más relevantes. Se estima que la tasa de crecimiento de la población canina en nuestro país al año es de un 20%, aunque desgraciadamente pues es exclusivamente una estimación de tipo matemático, ya que, como les comentaba, no se cuenta todavía con una información que nos pueda ofrecer mayor precisión, aunque dicho sea de paso, en algunas entidades como el Distrito Federal, la autoridad sanitaria ya maneja números en términos de la cantidad de ejemplares que pues constituyen este universo animal que vive en la vía pública. En el año de 1994, la Organización Panamericana de la Salud dijo que, para referirnos a estos perros que todos conocemos como perro callejero por el hecho de vivir en las calles, se le debe de llamar, o se le llamó desde ese año, perro de dueño irresponsable, con base en que existe evidencia muy clara de que estos ejemplares no se generaron en la calle, sino que en algún momento de su vida tuvieron casa, tuvieron propietario, y por las razones que hemos platicado en este espacio, han sido echados a la calle y que por lo tanto ahora pues desarrollan su ciclo biológico natural en la vía pública. Hay tanto características de pureza racial como también evidencia de identificación como collares o placas, lo cual nos demuestra claramente que en algún momento estuvieron en casa. Estas estrategias de las que estábamos hablando básicamente se enfocan a promover, fomentar y establecer programas cada vez más fuertes en materia de control natal. Si bien es cierto, existe un sector de la canofilia que es la crianza formal del perro, esta debe de ser realizada por criadores profesionales bajo los términos legales de la ética, de la honestidad, y que por supuesto la función zootécnica de estos ejemplares es perpetuar una genética valiosa, pues para que sigamos disfrutando de las razas puras en nuestro país. Sin embargo, aquellos ejemplares que no están destinados a la crianza formal del perro, es decir, a la perpetuidad de una genética valiosa por un ejercicio de canofilia profesional, estos ejemplares deben estar esterilizados. Y por supuesto, todo ceñido a la materia regulatoria, que nuestro país tiene ya muchos esfuerzos en este sentido, pero que vale la pena recordarla, reforzarla y sobre todo ponerla en práctica para que brinde resultados óptimos. La esterilización entonces constituye un elemento fundamental. Los nombres técnicos de estos procedimientos quirúrgicos, que consisten en el retiro de gónadas y de órganos internos del aparato reproductor, como son los ovarios y la matriz en el caso de la hembra, por supuesto, y los testículos en el caso del macho, reciben el nombre de óforosalpingohisterectomía y orquiectomía respectivamente. Son técnicas muy sencillas, incluso decíamos hay organizaciones que la ofrecen gratuitamente, incluso también las autoridades sanitarias, y que es una técnica sencilla de rápida recuperación y que puede empezar a utilizarse a partir de los 2 meses de edad sin tener una repercusión grave en el desarrollo o un impacto negativo con respecto a la salud de estos animales, a diferencia de lo que algunas personas pueden llegar a creer,
que la esterilización puede generar más problemas de salud o que incluso la no actividad reproductiva va a impactar de manera negativa a estos ejemplares. Esto ha sido documentado, ha sido estudiado ampliamente a nivel internacional y está perfectamente sabido que la reproducción no es una actividad biológica que genere impactos negativos en la salud de estos seres vivos cuando ésta no se ejerce. Así es que yo creo que tenemos que empezar a generar conciencia. Si nuestro animalito es un integrante más de la familia, como nos lo han comentado en muchísimas ocasiones, pues yo creo que vale la pena ejercer esta responsabilidad como propietarios, esterilizarlo y considerar otras 3 directrices fundamentales que además provienen de la Sociedad Americana de Medicina Veterinaria, conocida por sus siglas en inglés como la ABMA, y donde la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con una acreditación de este organismo. Estas 4 directrices son, ya comentábamos una, la esterilización, la otra es la vacunación, la tercera sería la desparasitación y por último la profilaxis y la higiene bucal de estos animales, porque recordemos que tienen la capacidad de lamerse los órganos genitales o también el esfínter anal y después vienen y lamen la cara de niños, jóvenes, adultos o ancianos, convirtiéndose así en un posible riesgo para la salud humana. Entonces todos estos elementos nos llevan a una conclusión: educación. Tenemos que informarnos de lo que significa el cuidado de un animal, no solo en sus aspectos biológicos o fisiológicos, sino también en sus aspectos conductuales, para que no estemos codificando conductas aberrantes o comportamientos que no nos parecen favorables en nuestro entorno cotidiano y que sea la causa que motive o provoque un abandono o un maltrato de estos animalitos. Entonces, seamos dueños responsables, esterilicemos a estos ejemplares, fortalezcamos la relación humano-animal y sobre todo transmitamos el mensaje: no es obligatorio tener una mascota. Yo comparto para finalizar un dato duro de un estudio que se realizó en el 2007 en el que se encuestaron 25.500 hogares mexicanos. El 80% de los encuestados contestó en manera afirmativa el poseer un animal de compañía. Me refiero particularmente a un perro o a un gato, de los tradicionalmente llamados mascotas. De estos, el 45% lo constituyen los perros y aproximadamente ya un 20% los gatos. Pero cuando hicimos una segunda pregunta en la que queríamos saber cuál fue la razón por la cual obtuvieron estos animales, el 22% de los encuestados nos dijo porque encontraban una función zootécnica en especial: la crianza, por ejemplo, el deporte, la guardia y protección, la seguridad, que ahora es un elemento necesario e indispensable en nuestra sociedad mexicana, y el 78% restante comentó que lo habían adquirido simplemente por tener un lazo filial estrecho con estos animales. Textualmente, de este 78%, el 11% nos dijo: considero a este animal como un hijo, y el 67% restante nos comentó: lo considero un miembro o integrante más de mi familia. Bueno, pues entonces pongamos en práctica esta forma de pensar, que si esto es extendible a todos los habitantes del territorio nacional en nuestro país, por supuesto, pues estamos hablando de que el perro y el gato pues se integran a los entornos familiares. Sin embargo, en la vida cotidiana vemos que no es así. Ya compartimos alguna de la información que está disponible, donde el problema de sobrepoblación canina y felina en vía pública de las calles de nuestro país se ha generado porque no llevamos a cabo una posesión o una tenencia responsable en esta materia. Hay esfuerzos con la iniciativa privada en grupos multidisciplinarios, como es el programa Pedigrí Adóptame. Desde el 15 de septiembre del 2008 a la fecha se han logrado consumar 25,000 adopciones que son totalmente gratuitas. Hay 29 centros de adopción con representación en 21 estados de la República y que cuentan con toda la asesoría profesional de médicos veterinarios especializados en pequeñas especies, perros y gatos, para tener certeza que el animalito que se va a adoptar va completamente sano, estable física y emocionalmente, que puede ser una muy buena opción también para brindar un hogar cariñoso a tantos miles de perros que carecen de él, y que por supuesto pues favorecemos también con la información en materia de educación de lo que significa ser un dueño
responsable. Así es que ojalá ustedes que tienen acceso a este material pues se sumen a este tipo de esfuerzos, nos ayuden a transmitir el mensaje. Decía yo, no es obligatorio tener un animal en casa. Si después de este análisis al principio de esta charla de los recursos, del espacio, del tiempo, del consenso familiar, vemos que no se puede, pues entonces motivemos la tenencia de un animalito, y si realmente decidimos hacerlo es porque contamos con todos estos elementos para otra vez tener una relación con estos animales que seguramente será completamente favorable, y además pues lo vamos a disfrutar muchísimo. Así es que hasta aquí mi participación, muchas gracias por su atención y pues yo los espero en la próxima intervención.